Hablemos ahora de la economía en el mecanizado. Aquí en este gráfico tenemos los costes de mecanizar una pieza. Vemos que el 60% se van en costes por tiempos principales y secundarios. Luego, 28% son otros costes, de los cuales hablaremos más adelante. Solo el 4% se refiere a los costes por herramienta, porque las plaquitas son bastante económicas. Y finalmente, 8% en el uso de refrigerante. Los tiempos principales se refieren a cuando la herramienta está realmente mecanizando, es decir, arrancando viruta. Y los tiempos secundarios son tiempos no productivos, donde la herramienta no está arrancando material, pero son necesarios porque las plaquitas se gastan y tengo que cambiarlas, o tengo que llevar la herramienta al inicio del punto de corte, ¿vale? Pues estos tiempos son los que determinan en gran medida, como vemos en el gráfico, el coste en el mecanizado. Y por lo tanto está muy bien empleado el término de el tiempo es dinero. Vamos a ver a lo largo de esta parte del tema que uno de los factores principales que determina el coste en el mecanizado es la vida de la herramienta. Es decir, cuánto me dura un filo. Ese filo va a durar más o menos dependiendo de los datos de corte, sobre todo la velocidad de corte. Y dependiendo de si el filo me dura más o menos, voy a utilizar más o menos tiempo cambiando de filos, cambiando de herramienta. Luego ya el resto de factores, control de viruta, fiabilidad, inventario, ya dependen de la máquina utilizada, de lo eficiente que sea el inventario. Y estos factores de la izquierda van a depender directamente del material de la pieza que yo esté mecanizando. No es lo mismo mecanizar acero que mecanizar titanio. Materiales de la herramienta que estoy utilizando. Ya vimos cómo hay materiales más eficientes que me permiten altas velocidades de corte, por ejemplo. También van a depender de la geometría que yo esté mecanizando. Del tipo de operación, no es lo mismo cilindrar que ranurar, ya lo hemos visto también en un vídeo. En el tipo de herramienta que esté utilizando para esa operación, muy importante la experiencia del operario. Por otro lado, la robustez de la máquina y de los sistemas de sujeción, tanto de la pieza como de la herramienta, del tipo de refrigeración, exigencias de diseño, tolerancias, acabados superficiales y productividad. Hoy en día contamos con materiales de herramienta y geometrías de plaquitas mucho más eficientes que me permiten arrancar más material por minuto. Además, que se cuenta con mejores máquinas de herramientas que tienen unos sistemas de sujeción avanzados que evitan vibraciones e inestabilidades. Por lo tanto, como vemos aquí en esta publicidad de la marca Garant, pues tendríamos la comparación del coste de mecanizado convencional y cómo se disminuiría hasta en un 15% el coste de mecanizado con estas plaquitas modernas y estas máquinas herramientas modernas. Por otro lado, la tendencia es a reducir el uso de refrigerantes, en lo que se denomina MMS, mecanizado con dosis mínimas de refrigerante. Y así nos quitamos ese 8% que vimos de costes en refrigerantes en el gráfico anterior. Como hemos dicho anteriormente, el coste de mecanizar una pieza va a depender directamente de la vida de la herramienta. La vamos a denominar T sub C y se mide en minutos. Se dice que la vida de una herramienta, es decir, del filo de esa herramienta, se ha acabado cuando ya no puede cumplir con la función para la cual fue seleccionada. Es decir, que no me da los acabados superficiales que necesito, ni la precisión dimensional requerida, ni hay un control satisfactorio de viruta y, en definitiva, el filo no es fiable. Normalmente se cambia un filo cuando el desgaste en incidencia, de todos esos desgastes que vimos anteriormente, el que es más deseable es el desgaste en incidencia, pues cuando ese desgaste, es decir, este ancho, llega a un valor determinado VB, pues cambiamos el filo. Siempre debemos cambiar el filo antes de que se produzca la rotura, no hay que esperar a que se rompa para cambiarlo.
y predecir cuándo hay que cambiar un filo es muy importante, sobre todo en máquinas herramientas CNC, es decir, automáticas y cerradas, donde el operario no está observando directamente cómo se va mecanizando la pieza. Para ello, el fabricante proporciona los datos de desgaste para unos parámetros de corte determinados. De esa manera, el operario puede cambiar el filo según las horas trabajadas por ese filo. Y existen actualmente las máquinas herramientas más modernas con un sistema óptico que va midiendo ese desgaste en incidencia y avisa al operario cuando llega a un límite preestablecido para que la cambie. Por otro lado, hay que decir que vibraciones y faltas de rigidez, tanto en el portaherramientas como en la sujeción de la pieza, provocan un desgaste prematuro de los filos. En esta curva de la derecha podemos ver cómo al inicio del trabajo con ese filo, el incremento de su desgaste es moderado, pero llegado a un punto dado, ese incremento es rápido. Y esa curva de desgaste también va a depender de los parámetros de corte que yo utilice en el mecanizado. Entonces vamos a ver ahora la relación entre la vida de la herramienta y esos parámetros de corte. Para ello se establecen una serie de ensayos normalizados a nivel internacional donde se determina cuál es el desgaste para diferentes, por ejemplo, velocidades de corte. Y eso me va a dar una determinada vida de la herramienta. Y vemos que para velocidades de corte bajas o medias tendríamos una curva como la de la transparencia pasada, con un desgaste moderado al inicio y que se incrementa a partir de un punto dado. Pero si utilizo velocidades de corte mayores, el desgaste es más lineal. De estos ensayos experimentales se obtiene una fórmula que se llama fórmula de Taylor, que vamos a utilizar en esta parte del tema, que es esta de aquí de la derecha. Tenéis en la web de la asignatura, en material del curso, temas de la asignatura, tema 4, la tabla con las fórmulas de mecanizado. Esta es la tabla que podéis sacar en el examen. Solamente esta tabla sin grandes modificaciones. Si la curva anterior la llevamos a escala logarítmica, obtendríamos esta de aquí, que nos da una recta. En el eje vertical tendríamos el logaritmo de t sub c, la vida de la herramienta en minutos, y en el eje horizontal el logaritmo de la velocidad de corte. Pues de aquí se obtiene la fórmula de Taylor, que es esta de aquí, que tiene dos constantes, c y alfa, de las cuales hablaremos más adelante. La posición de la recta y su inclinación va a depender del material de la pieza, el material de la herramienta y el avance por revolución. Y aquí podemos observar la influencia del avance por revolución en la recta. A mayor avance por revolución, la curva se mueve más hacia la izquierda. ¿Y qué quiere decir esto? Que para una determinada velocidad de corte VCX, si yo mecanizo a un avance por revolución F4, voy a tener esta vida de la herramienta, ¿vale? T sub C4, pero si yo mecanizo a mayor avance por revolución, para una misma velocidad de corte, voy a disminuir la vida de la herramienta, ¿vale? Entonces, la vida de la herramienta se ve enormemente influenciada por los parámetros de corte, por ejemplo, velocidad de corte, avance por revolución, además de por los materiales de la pieza que estoy mecanizando y del material de la herramienta que estoy utilizando. La constante C en la fórmula de Taylor es el punto de corte con el eje horizontal, ¿vale? Por lo tanto, en el eje horizontal tengo logaritmo de t sub c igual a 0, lo que quiere decir que c va a ser la velocidad de corte para la cual la vida de la herramienta es igual a 1 minuto. Esta constante va a depender del material de la pieza y de los datos de corte. Luego, el exponente de la fórmula de Taylor, alfa, me va a dar la inclinación de la recta y va a depender del material de la herramienta. Y aquí tenemos diferentes valores de alfa para diferentes materiales de herramienta. Por ejemplo, para acero rápido, 0,125.
C y alfa son parámetros que se determinan de manera experimental y son constantes si estoy mecanizando el mismo material con la misma herramienta y con los mismos parámetros de corte, profundidad de corte y avance por revolución, ¿vale? Lo único que puedo variar en este tipo de ensayos es la velocidad de corte. Este sí es variable. Y cada velocidad de corte me va a dar una vida de herramienta diferente. Si cambio alguna de estas cosas, es decir, el material de la pieza o el de la herramienta o las condiciones de corte, voy a obtener un C y un alfa diferentes. Vamos a hacer un ejemplo. En un torneado con herramienta de acero rápido, se ha operado con velocidad de corte 40 metros minuto, obteniéndose una vida de la herramienta de 90 minutos. Al mecanizar acero con tensión de rotura 50 megapascales. ¿Con qué velocidad de corte habrá que operar para triplicar la vida de la herramienta? Entonces los datos serían un ensayo donde para una velocidad de corte de 40 metros minutos he obtenido una vida de la herramienta de 90 minutos. ¿Vale? Este sería mi primer ensayo. Y me están pidiendo triplicar esa vida de la herramienta. 3 veces por 90 serían 270. ¿Vale? Entonces este sería nuestra incógnita. ¿Con qué velocidad tengo que mecanizar para obtener esa vida de la herramienta? Bien, entonces pensad, ¿esa vida de la herramienta tiene que ser más grande o más pequeña? Más pequeña, para que me dure más la herramienta. Como me están diciendo que estamos mecanizando con una herramienta de acero rápido, nos vamos a la transparencia anterior y obtenemos que para este tipo de herramienta el alfa es 0,125. ¿Vale? Entonces ya tendríamos este dato. Para solucionar este problema nos valemos de la fórmula de Taylor. Determinamos la constante C, que no la tenemos, es lo único que nos falta, con los datos del primer experimento. Es decir, velocidad de corte 1 de 40 metros minutos y vida de la herramienta 90 minutos. Incluimos el alfa, que sí lo tenemos, y obtenemos C. Y como C y alfa son constantes, las puedo utilizar para calcular la velocidad de corte 2 para la vida de la herramienta de su C2. Sustituyo el valor de C, el valor de la vida de la herramienta y el alfa. Y esto nos da 34,87 metros minuto. Con esta velocidad tengo que mecanizar si quiero que la herramienta me dure 270 minutos. Cuando queremos mecanizar un lote de piezas, generalmente queremos optimizar o el coste o el tiempo. Todo va a depender de las exigencias del cliente. Si el cliente necesita las piezas de manera urgente, tenemos que aumentar la productividad, ¿vale? Entonces lo que tenemos que optimizar en ese caso es el tiempo. Sin embargo, si al cliente no le corre prisa, pues nosotros como taller de mecanizado vamos a optimizar costes. Vamos a comenzar optimizando costes. Para ello nos vamos a fijar en este gráfico de la derecha, donde tenemos en el eje vertical los costes por pieza mecanizada y en el eje horizontal la velocidad de corte. Bien, pues ¿qué costes tenemos relacionados con el mecanizado? Tendríamos el coste de máquina por minuto, es decir, euros minuto, que incluyen también la mano de obra. Entonces, es lo que me cuesta mantener una máquina funcionando y un operario trabajando en ella. Pues a mayor velocidad de corte, este coste va a disminuir, porque estoy aprovechando mejor la máquina y el operario. Luego tendríamos el coste de la herramienta por filo de corte en euros. CT sería este de aquí, que se incrementa a medida que yo aumento la velocidad de corte. ¿Por qué? A mayor velocidad de corte, más rápido se me gasta el filo. Por lo tanto, tengo que utilizar más filos. El coste del tiempo no productivo, CT-NP, es constante porque es el coste del tiempo empleado en montar la pieza para ser mecanizada, desmontarla una vez mecanizada.
Todos esos valores son constantes y no van a depender de la velocidad de corte. Y finalmente tendríamos el coste del tiempo del cambio de un filo. Entonces, ese sería este de aquí, que se incrementa a medida que yo aumento la velocidad de corte, porque tengo que usar más filos, por lo tanto tengo que utilizar más tiempo cambiando esos filos. Sumando todos estos costes nos da esta curva que observamos que tiene un mínimo. Pues ese mínimo se produce a una velocidad a la que vamos a llamar velocidad de máxima economía, VCE. ¿Vale? Con esa velocidad conseguimos un coste por pieza mínimo. Si lo que optimizamos es el tiempo, es decir, queremos producir a máxima productividad, tenemos que considerar el tiempo de mecanizar una pieza. Sería el tiempo de corte efectivo de la pieza, es decir, el tiempo en que estoy arrancando viruta, que sería este de aquí, que disminuye al aumentar la velocidad de corte. Luego tendríamos el tiempo de cambio de los filos utilizados para mecanizar una pieza, que aumenta al aumentar la velocidad de corte, porque tengo que utilizar más filos. Y finalmente el tiempo no productivo, que es igual a lo que habíamos comentado antes, que es constante. Si sumamos todos esos tiempos, obtenemos una curva que tiene un óptimo, un mínimo, para una velocidad de corte que vamos a llamar velocidad de corte de máxima productividad. Eso nos dará un tiempo de pieza mecanizada mínimo. Entonces, para que un mecanizado sea eficiente, la empresa tiene que siempre utilizar unas velocidades de corte que estén entre la velocidad de corte económica y la velocidad de corte de máxima productividad. A eso se le va a llamar el rango de máxima eficiencia. De las ecuaciones de optimización de costes, obtenemos la vida de la herramienta para máxima economía. Y de las ecuaciones de optimización de tiempos, tenemos la vida de la herramienta para máxima productividad. Estas ecuaciones las tenéis en la hoja de fórmulas y siempre vamos a partir de estos valores, dependiendo de las condiciones del ejercicio, si son de máxima economía o de máxima productividad. Y aquí a la derecha tenemos pues los mismos gráficos que teníamos en las transparencias anteriores. Y como es lógico, para máxima economía, la vida de la herramienta va a durar más que para máxima productividad. Para calcular el tiempo que tardo en mecanizar una pieza, tengo que sumar el tiempo no productivo más el tiempo de corte efectivo de la pieza, más lo que tardo en cambiar los filos. De los tiempos no productivos ya hemos hablado. El tiempo de corte va a depender de la operación y en esta parte del tema los ejercicios se van a basar en el cilindrado de una longitud total L y un diámetro D. Para calcular el tiempo de corte efectivo de este cilindrado, sabemos que en una vuelta la herramienta avanza F milímetros. ¿En cuántas vueltas avanzará toda la longitud total que se tiene que cilindrar L? Pues haciendo la regla de 3, despejamos que esas X vueltas son L partido de F. Y luego sabemos que en un minuto la pieza gira N vueltas. ¿En cuánto tiempo girará las X vueltas que tengo que dar para cilindrar toda la longitud? Bien, pues de ahí despejamos el tiempo de corte efectivo, L partido de N por F. Para el tiempo total de cambio de los filos, tengo que multiplicar el número de filos que gasto en una pieza por el tiempo que se utiliza en cambiar un filo. Para calcular el número de filos, me baso en esta regla de 3, sabiendo que un filo dura T sub C mayúscula minutos. En el mecanizado con el tiempo de corte efectivo, ¿cuántos filos voy a gastar? Entonces, la solución sería esa fórmula de ahí. Y para mecanizar n piezas de un lote, simplemente multiplico la ecuación en verde, esta anterior, por el número de piezas. Nos quedaría esta ecuación de aquí. Por otro lado, el coste de mecanizar una pieza sería el coste de máquina y operario más el coste de las herramientas utilizadas. El coste de máquina y operario sería el CM, que ya hemos hablado de él, multiplicado por el tiempo que necesito para fabricar una pieza. Y el coste de las herramientas utilizadas sería lo que me cuesta una herramienta, CT, multiplicado por el número de filos utilizados en una pieza. Bien, sumando esto,
sería el coste de máquina y operario multiplicado por el tiempo de producir una pieza, que calculamos en la transparencia anterior, más el coste de las herramientas. Luego, el coste de mecanizar n piezas sería multiplicar la ecuación anterior por el número de piezas del lote. Operando esta ecuación de arriba multiplicada por n y separando los términos, nos quedarían estos tres términos de aquí, donde este término es invariable porque depende del coste de máquina y operario y el tiempo no productivo. El siguiente término depende de la velocidad de corte, porque aquí está involucrado el tiempo de corte efectivo, y disminuiría este coste al aumentar la velocidad de corte. Y el tercer término tiene que ver con el número de filos utilizados, que va a aumentar al aumentar la velocidad de corte. Por lo tanto, de nuevo, comprobamos que existe una velocidad de corte de máxima economía que me da un mínimo de coste por pieza mecanizada.